Buenas noches, bienvenidos al programa El amor sobrenatural de Dios, programa número 7. Hoy el título del programa es Nos gloriamos en las tribulaciones, y la base de este título, de esta interacción con el Espíritu Santo, está en Romanos 5, del 3 al 5. Y dice: no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Yo quiero hoy hablar en mi persona, porque muchos dirán, bueno, que es fácil, él ya habló porque ya pasó por el problema. Es fácil hablar, pero yo estoy en el problema, yo estoy en la prueba. Y qué bueno, mis hermanos, que yo tengo que decirle a usted también, yo estoy en la prueba. Yo estoy en medio del proceso. Y cuando el Señor nos habla aquí en Romanos, específicamente Pablo, tenemos que entender quién era Pablo. Tenemos que entender quién era usted y quién era yo antes de conocer a Cristo. Verdaderamente, antes de conocer y aceptar en el Espíritu Santo la prueba. ¿Por qué somos probados? Somos probados porque, como hemos estado hablando todos estos días, Dios tiene un propósito en su vida, en la mía, así como la tuvo en la de Pablo, así como la tuvo en cada uno de las personas que están detalladas y descritas en la Biblia. Porque Dios usa a quien Él quiere, como Él quiere, para su propósito. Y todos estos días hemos estado hablando de lo que es el llamado, de lo que verdaderamente representa el llamado en su corazón, no en su mente, su corazón. Y cuando nosotros aceptamos el llamado, nosotros somos advertidos por Dios lo que viene adelante. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a usar a usted de la forma que usted vino al mundo. Todo lo contrario. En ese proceso, Dios va a generar a usted, y hablábamos ayer de las vestiduras del pecado y las vestiduras de Dios, que son los frutos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de los frutos del Espíritu Santo, es lo que es el Espíritu Santo en usted, porque es la misma esencia de Dios que se derrama en usted. Cuando nosotros entendemos la deidad de Dios, que no la entendemos
en nuestra humanidad, pero que se nos es revelada espiritualmente. Porque cuando usted acepta de corazón y de espíritu, espiritualmente usted va siendo llevado de un proceso de la carne al espíritu, en un proceso donde todo lo que es carnal va a ser retirado en usted, todo lo que no es de Dios. Por eso nosotros leemos en Romanos que habla de la paciencia, el dominio propio, habla de todas las otras cosas. Pero Dios parte primero de la paciencia. ¿Por qué la paciencia? Nosotros hemos hablado anteriormente que nosotros vivimos en Cronos. Dios vive en Kairos. En Kairos. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Porque Dios en el proceso, Dios trabaja de una manera en la que va cambiando en nosotros paulatinamente todo aquello que tiene que ser cambiado para que haya una transformación y dé frutos. Por eso, en las parábolas, Dios habla del grano de mostaza, un grano pequeño, así de pequeñita es su fe. Así de pequeñita es el comienzo. Su obediencia y el derrame espiritual de Dios en usted por el Espíritu Santo van regando esa semilla que es usted en su casa, con su familia, como cabeza de familia. Esa semilla va creciendo. Con el llover tardío y temprano. El llover son sus lágrimas, son las lágrimas de Dios. Son las lágrimas de obediencia. Son el derramamiento de su dolor en el proceso. Son el quebrantamiento. En el derrame del Espíritu Santo en usted. Y por ende en su derrame en la carne dentro de su dolor. Porque en el proceso de dolor, lo primero que genera Dios en nosotros, después que hemos sido revelados y tenemos una comunión con Dios en el Espíritu, no en la carne, vamos entendiendo el proceso dentro del dolor. Y en ese proceso dentro del dolor, lo primero que Dios desarrolla en nosotros es la paciencia. Porque en la paciencia viene el entendimiento. En el entendimiento viene la fortaleza. En la fortaleza viene la generación del carácter. Su carácter cambia. Y no hablamos de carácter en cuanto a emocionalidad, sino al carácter como persona, su esencia como persona. En medio de la prueba, en medio de la fortaleza, en medio del golpe, en medio de la confrontación,
de usted mismo con su pecado, con aquello que no es de Dios y con lo que es de Dios, en ese proceso de rompimiento, de sacar la carne de la piel. Así quiero describirlo. Es doloroso. Y en ese proceso, donde usted es exageradamente quebrantado, viene el proceso de unción. Usted es ungido por el Espíritu Santo. Cuando es ungido, usted es lavado. Lo primero que se lava de su esencia, del corazón y su alma, es el orgullo y la soberbia. Porque con el orgullo y la soberbia dentro de la carne, y lo hablamos ayer, es imposible que usted vea su pecado, su defecto, lo que continuamente está en usted que lo hace caer y lo hace constantemente pecar. Porque en el primer paso que el Señor hace con usted es el descubrimiento de la esencia de lo que es Dios como Dios. Y eso queda sembrado en usted porque es el mismo Dios que vive en usted. Por eso en el proceso, dentro del dolor, Dios también a través del Espíritu Santo pone el querer y el hacer. Pone el que usted dentro de su proceso de dolor busque más y más la presencia, se refugie más en Dios. Busque más el abrazo de Dios, el entendimiento de Dios, el que Dios mismo calme su dolor en medio del proceso. En este proceso, yo decía a mis hermanos de Brasil, en el programa anterior, en la grabación anterior que hice para Brasil, que Dios en este proceso me había revelado, el Espíritu Santo me había revelado, algo que yo no tenía ni idea, ni conocía, ni entendía, ni me imaginaba, que era el proceso de entendimiento y revelación del tiempo de Dios y el tiempo de nosotros, para entender por qué Dios trabaja con la paciencia. Y yo entendí por revelación que en ese proceso desde el monte, desde Getsemaní, donde apresaron a Jesús, hasta el momento de expiración en la cruz del Calvario, pasaron horas. Y esas horas fueron cronos, fueron horas del mundo. Cuando el proceso de expiración concluyó con las palabras del Señor, que miró hacia el cielo y dijo: consumado es, hecho es, concluido es la obra. Se rasga el templo
el velo del templo, el velo que dividía la presencia de Dios del sumo sacerdote. Y en ese tiempo, Cronos, cuando nosotros depositamos y le decimos al Señor, quiero seguirte, y somos confrontados y advertidos de que vamos a entrar en un proceso doloroso, el Señor toma este proceso nuestro, este proceso individual, que tanto lo estoy pasando yo como lo está pasando usted en estos momentos. Por eso es importante yo aclarar, como aclaré al principio, no vengo a decirte algo por lo que yo pasé, cuando tú lo estás pasando. Porque tú puedes pensar, este habla así porque ya lo pasó. No, yo lo estoy pasando en estos momentos. Y cuando la revelación del Espíritu Santo me dice, yo estoy tomando tu situación en Kairos. Porque en Kairos tenemos que entender que un día para Dios son 1000 años y 1000 años para Dios un día. Para Dios no hay tiempo. Lo que sí quiso Dios decirme en Kairos, en esa acotación del Señor, revelación del Espíritu Santo, es que Él toma ese dolor de nosotros, esa prueba que para ti puede durar años, y no me digo años literalmente, sino que el dolor puede ser para ti enorme en el tiempo. Dios lo toma en sus manos y hace que el proceso para ti, cuando termine el proceso y ves los resultados, entiendes que ese proceso, igual que la persona que está en el proceso de maternidad, esos 9 meses culminan en 1 o en media o en 40, pero que ese proceso de dolor de 1 hora, de media hora, de 15 o 20 minutos, para esa madre representa más dolor que el proceso de los 9 meses. Pero el final, cuando le entregan a la criatura en sus manos, se olvida automáticamente del proceso de dolor. Eso mismo es la promesa de Dios en nosotros. Cuando nosotros termina el proceso, porque el proceso termina y va a terminar. Cada proceso termina. Dios no lo hizo y no lo escogió a usted para sufrir. Eso es falso. El que tiene a Dios entiende que esa no es la voluntad de Dios. Aunque en el proceso tú le preguntas a Dios todos los días, ¿cuándo va a acabar? Ya no quiero que continúe. Mira mi dolor. Mira el quebrantamiento. Mira cómo estoy. Pero Dios sabe cómo estamos. Dios sabe en la situación que estamos. Dios conoce cada rincón de nuestro corazón. Dios conoce exactamente dónde, cuándo y cómo ir retirando todo lo que hay que retirar dentro de nuestro corazón y nuestra alma. Porque precisamente en ese proceso de paciencia que te la da el Espíritu Santo, porque nosotros en nuestra humanidad no tenemos paciencia. Y en el proceso de dolor no entendemos lo que es la paciencia. Pero, porque lo estoy viviendo yo siento una paz dentro del mismo dolor
que no me puedo explicar. Y yo he tenido en el proceso del dolor, en el proceso he sentido cómo Dios ha sacado de mi corazón puñales, cosas que me hacían daño, que estaban caminando conmigo en el dolor. Y yo sentí de un día para otro cómo al otro día amanecí y ya no sentía eso. Ese es el proceso donde Dios quita. Dios es un alfarero excelente, es un cirujano excelente, extremadamente meticuloso, porque donde Dios interviene, Dios va a la raíz para precisamente hacer en usted un árbol que dé frutos. Dios es un podador de primera. Dios va podando las ramas y va quitando todo lo que pueda ir entorpeciendo el proceso de crecimiento. Muchos son confrontados a la soledad. Hay muchas situaciones donde, como Elías, usted es puesto en una caverna, es sacado del medio, es sacado de la exposición en la sociedad. Eso me pasó a mí. Yo estoy en un completo retiro con Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere retirarme del medio para trabajar conmigo en la soledad, igual que está trabajando con mi alma gemela, con la persona que Él designó para mí. Porque el propósito final de Dios es que yo y mi casa le sirvamos. Y eso va a suceder. Y cuando te ves en esa situación, tú eres enfrentado a muchos procesos de burla, de humillación, de crítica. ¿De quién? Del enemigo. Porque precisamente el enemigo usa a quien menos tú te lo imaginas, o a quien tú te imaginas, para hacer todo lo que sea posible para que tú te desalientes, para que tú renuncies al proceso, para que tú termines el proceso, para que tú le digas a Dios, ya no quiero más, voy a hacer esto, voy a acabar, voy a usar de nuevo mi libre albedrío. Y precisamente todas esas personas que son usadas por el enemigo para desairarte, para criticarte, para burlarse detrás de ti, de tu fe, de tu Dios, usted puede tener la seguridad que antes de morirse, antes de que usted sea llamado a la presencia de Dios, usted va a ver en el proceso cómo Dios lo glorifica a usted, cómo Dios lo honra por su obediencia, por su respeto, por su fe. Y usted va a ver de qué manera todos aquellos que de una u otra manera se burlaron de su fe, se rieron a sus espaldas, lo criticaron, se burlaron de Dios, porque el que no conoce a Dios se burla de Dios. Porque cuando una persona es tan ignorante de cuestionar que Dios tiene esto o que Dios tiene aquel,
es una persona que no tiene a Dios y que no tiene temor de Dios. Porque el solo hecho de tomar en vano la palabra de Dios, cuando Dios sabe lo que es esa persona, es no tener temor de Dios. Por eso es que Dios revela. En mi caso, Dios me revela. Yo sé exactamente quiénes son mis enemigos, dónde están, qué hacen, cómo se burlan, cómo me critican a mis espaldas, porque me lo revela Dios. Ahora, ¿eso le debe preocupar a usted? No, porque en la misma escritura, primero el Señor dice, la venganza es mía. ¿Qué hago yo en comunión con esas personas, con esos enemigos que yo conozco y de los que no conozco? Porque hay 8 que no conozco. Oro por ellos. Le pido a Dios la bendición sobre ellos y que el Espíritu Santo les revele lo que en algún momento me reveló a mí cuando yo también estaba en el mundo. Ese es nuestro deber. Porque Dios nos trajo a amar. Dios no nos trajo a confrontar a nadie. Dios nos trajo a enseñarle a todo el mundo lo que nosotros hemos aprendido de Dios. ¿Qué es? Misericordia, benignidad, dominio propio, entendimiento espiritual. Y cuando tú pasas de la carne y te vas creciendo en el espíritu, ahí vas entendiendo la belleza de servirle a un Dios vivo. No servirle al Dios que el mundo precualifica y preestablece dentro de una religiosidad que solamente está en la mente de la gente y no en el corazón. Porque hemos hablado que el corazón que no cambia no tiene a Dios. Porque no es usted que cambia, es el Espíritu Santo que le hace cambiar. Y yo pongo el primer ejemplo mío. Yo era un religioso de 6 días a la semana y de 7 días. Yo fui un testimonio vivo del poder y de la gloria de Dios cuando de la nada me levantó del polvo y me hizo triunfar por encima de todo. Y ayudar en un momento a quienes después me dieron la espalda. Pero yo traicioné a Dios. Esas bendiciones que Dios puso en mi mano, que fueron muy grandes, en vez de yo ayudar a la gente, en vez de yo usarlas para el Evangelio, yo las usé para mi beneficio propio. Para lo que hablábamos ayer, la vanidad del mundo, el orgullo. Cuando Dios me enseñó en este proceso que no me importe en lo que la gente critique y hable, que me importe lo que Él sabe de mí, ¿qué le está diciendo? ¿Qué me está diciendo a Dios? Olvídate de lo que haga la gente, porque a esos yo les voy a tener su sorpresa. Les va a llegar su sorpresa. ¿Y cuál es la sorpresa? Ya veremos. Porque el que crea que se puede burlar de Dios siendo un religioso, va a llevarse la sorpresa de su vida. Porque me la llevé yo. A Dios no se tiene en el aleluyeo. A Dios no se tiene de boca. A Dios se tiene de corazón y de acción. Si usted verdaderamente tiene a Dios en su corazón, Dios cambia, Dios transforma,
Dios rompe, Dios liberta. Esa es la verdad que yo descubrí. Y por eso que en este proceso de dolor, mi recomendación es que envuélvase más y más en la comunión con Dios. Entréguese más y más a la voluntad de Dios. Dios puso en usted el querer y el hacer. Pues derrámese más en la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo lo va a llevar a la concretización del proceso. Porque ningún proceso es para siempre. Son procesos. Mi proceso tiene un día de comienzo y tiene un día de finalización. Yo voy a salir de donde yo estoy. Porque ya después del proceso de Dios prepararme para lo que tengo que voy a recibir, las responsabilidades que Dios me va a dar, tanto en mi casa, con mi nueva familia, con mis hijos cuando los tenga, administrando lo que el Señor tiene para yo administrar en su ministerio. Ya yo voy a estar preparado en el proceso para producir los frutos que el Señor quiere que yo produzca. Y es lo mismo para usted. Porque el proceso suyo no es diferente al mío. En términos de los resultados finales que Dios quiere tanto en usted como en mí. Que es que nosotros demos frutos. Olvídese de lo que digan de usted. Ignore, calle. Porque esa gente que critica su fe tiene que dar y va a dar cuenta a Dios. Deje que Dios trate con esa gente. Usted no necesita, usted no vino al proceso para contender con nadie. No contienda con nadie. No le toca a usted contender. Usted le toca amar, callar y pedir por esa alma inconversa, por esa alma equivocada. El resultado final lo sabemos. Por eso no nos toca a nosotros, o sea, nos toca a nosotros obedecer. Usted en su proceso, yo en mi proceso, porque en la obediencia está la bendición y la transformación. Nosotros no vivimos por lo que el mundo dice o lo que la gente dice. Nosotros vivimos por lo que Dios hace en nosotros y por lo que Dios es en nuestra vida, por fe. Y por lo que Dios sabe de nosotros en el corazón. Ni yo ni usted puede engañar a Dios. Y como eso es lo que Dios primero nos ha revelado, pues dejemos que Dios trabaje en lo que Él sabe de nosotros. Nadie lo va a salvar. Olvídese de eso. Todos los que critican su fe, los que se ríen a su espalda, los que traicionan a Dios abiertamente, en una ignorancia que de lo que da es pena, no debe dar otra cosa, es entre Dios y ellos. Igual que su comunión es entre usted y Dios.
La salvación no es grupal. Yo lo he dicho mucho. La salvación es individual. El que ha tomado la decisión de seguir al mundo y darle la espalda a Dios, ya tomó su decisión. Ya usted y yo veremos dónde va a estar esa persona. Desde el cielo lo vamos a ver. Porque no es verdad que el pago del pecado es la vida eterna en el cielo. Eso es mentira. Y ayer lo hablamos de eso. Entender la esencia de Dios sobre lo que es Dios es darse cuenta en revelación por el Espíritu Santo, porque la carne no se da cuenta. La carne se engaña a la misma carne. Cuando la carne justifica sus acciones pecaminosas, es porque la carne misma reconoce que está en pecado, pero trata de tapar el pecado con justificaciones. Y eso te lo revela el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te revela. ¿Y cómo te revela? Sientes el grado más grande de arrepentimiento y te arrodillas. Y sientes un arrepentimiento a unos niveles nunca antes experimentados. Eso me pasa a mí. Cuando yo peco en palabra contra el Señor en el mismo proceso, yo siento irme de rodillas inmediatamente, a llorar y a pedirle perdón a Dios. Pero eso no lo genero yo en la carne, eso lo genera el Espíritu Santo. Y estoy seguro usted, hermano, igualito. Le tiene que estar pasando igual. Porque en el proceso de mucho dolor, el único que está caminando con usted en el proceso es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. Nadie le va a entender. Va a pasar lo mismo que Job. Que Dios no acabó con los que venían a criticar a Job, porque Job le pidió, no acabes con ellos. Eso mismo pasa con los que están a su alrededor, que lo que hacen es criticarlo, burlarse de su fe y burlarse del Dios que usted sirve, en una ignorancia a unos niveles inimaginables. Ya usted entiende por qué Dios pide que usted pida por aquellos que le desean mal, por aquellos que lo vituperan, por aquellos que lo critican a sus espaldas, por aquellos que cuando usted se va, lo que hacen es reírse y criticarse de usted y criticar al Dios que usted sirve. En una ignorancia tan inimaginable que solamente es demoníaca. Porque solamente el que le sirve a Satanás se atreve a criticar a Dios, a cuestionar a Dios. En su esencia carnal se atreve a contender con Dios. Ahora usted entiende por qué Dios ayer nos hablaba: no uses el nombre de Dios en vano. No es que lo uses vanamente con la boca, no. Es que tú en tu vida banal, en tu vida de vanidad, en tu vida efímera, equivocada, todavía uses el nombre de Dios en la boca. Eso es lo que significa eso. ¿Ves la diferencia? Por eso solamente te lo puede revelar el Espíritu Santo. Y una de las cosas más grandes que yo he aprendido en el proceso es desprenderme del mundo per se. ¿Qué me interesa del mundo? Que conozcan a Dios. ¿Qué no me interesa del mundo? Lo que no me sirve ni me edifica para mi crecimiento espiritual. Eso es lo que yo he aprendido. Me interesa del mundo llevarle del Dios que yo conozco. Ya está cada quien aceptarlo, no burlarse o no, ese es su problema.
créame que el Espíritu Santo lo va a llevar a las personas verdaderamente que quieren recibir la ayuda, que quieren recibir a Dios. El que no quiere recibir a Dios no lo va a recibir, por más de lo que usted haga, diga. Y en este proceso yo he aprendido a callarme. No me interesa, porque el mismo Espíritu Santo me dice, cállate, no digas nada contra esa persona. Y ya, y tú te callas. ¿Por qué? Porque esa persona va a tener que dar cuentas a Dios, igual que tú vas a tener que dar cuenta. ¿Qué nosotros nos interesa? Es llevar lo que el Señor nos ha enseñado a donde el Espíritu Santo nos lleva, a quien y créame, que el Espíritu Santo la va a llevar a la persona que tiene que oír ese día su palabra y que le va a tocar en el corazón. No es usted el que siembra, no soy yo. Es el Espíritu Santo quien siembra. Es el Espíritu Santo quien recoge, quien riega. Nosotros solamente somos siervos inútiles. Y la palabra siervo inútil, lo hablamos ayer, dice que aquel siervo inútil es el que hace la voluntad de Dios, puramente. En verdad, el proceso es doloroso, sí, pero el proceso es sumamente gratificante, porque yo no soy el hombre de ayer. A mí ya nadie me viene con, yo no creo en nadie. Yo creo en Dios. Después no creo en nadie, ni en una sola persona creo. Creo en Dios. ¿Que amo a todo el mundo? Sí, eso es diferente. Pero Dios te prepara en la madurez espiritual y en el discernimiento espiritual. Y créame, porque lo estoy viendo. Dios te dice, el Espíritu te dice, ten cuidado con esa persona. Estar viendo tú esa persona, sentado al frente de esa persona. Y el Espíritu Santo te dice, ten cuidado. Eso me está pasando. Eso me pasa. Cuando el Espíritu Santo te revela. Entonces, cuando llevamos una vida en completa comunión con el Señor, el mismo Espíritu Santo te va revelando qué verdaderamente tienes que dar. Tú tienes que dar lo que tú estás recibiendo. ¿Qué estás recibiendo del Señor? Amor, dominio propio, misericordia, benignidad. Y esa sabiduría, el mismo Espíritu Santo te dice a quién darla y a quién no darla. Por eso yo entiendo, hermanos, en el proceso que ustedes están pasando. Porque es el mismo proceso que yo estoy pasando. Y es un proceso precioso. Porque usted tiene la misma promesa que tengo yo. Que es dar frutos en el Espíritu Santo. Que es dar frutos bajo la gracia de Dios. Que es dar frutos bajo la voluntad de Dios. Dios va a ir quitando todas las ropas sucias de usted. Dios va a ir quitando todo aquello que estaba de nosotros, en el pecado original. Todo aquello que nos impedía ver la luz de Dios. Todo aquello que nos mantenía en la vanidad del mundo y en la efemeridad del mundo. Gracias a Dios que por su gracia y su poder, usted le dijo que sí a Dios. Usted le dijo, sí quiero pasar por el proceso. Sí quiero ser moldeado.
Sí quiero pasar como el acero por el fuego para dar frutos a otros, empezando a los míos, en mi casa, a mi esposa, a mis hijos, a mi novia, a mi alma gemela, después a su parentela, después en su trabajo, a la sociedad. Eso es finalmente lo que el Señor quiere. Y créame, que cuando el Señor comienza un proceso, Él lo termina. Él no lo deja a media. Solamente tenemos que pedirle al Señor paciencia, mucha paciencia, y que el Señor dé en nosotros las fuerzas para seguir caminando en el proceso de dolor, en el proceso de humillación, en el proceso de burla, en el proceso de crítica, en el proceso que envuelve todo tu proceso. Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Buenas noches, hermano. Dios los bendiga.